No olviden de grabar. Ahí está. Señorita Cecilia, estamos al aire. Muy buenas tardes con todas, con todos. Bienvenidos a este segundo encuentro de reflexión del Instituto Peruano de Empresas y Derechos Humanos, que está organizando con coorganización con la Cámara de Comercio e Industria Peruana-Alemana. En esta oportunidad vamos a tener un tema relevante, interesante, sobre todo para el Perú, recientemente aprobado su Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. El tema a abordar, la cadena de suministro y los derechos humanos, ¿no? Y fundamentalmente quiero dar la más cordial bienvenida a todos los distinguidos autoridades y expertos que nos están acompañando en esta oportunidad. Tenemos una agenda ya previamente compartida, ¿no? Donde vamos a tener las palabras de bienvenida a cargo del embajador Enrique Román, miembro directivo del Instituto, ¿no? Y sucesivamente vamos a tener la participación tanto del señor Ricardo Huancaruna, presidente de la Cámara Peruano-Alemana. Luego vamos a tener una mirada, ¿no?, sobre el Plan Nacional de Acción para Empresas y Derechos Humanos y cómo de los 97 indicadores se ha venido desarrollando los temas relacionados a cadena de suministro. También abordaremos la relevancia de los derechos humanos en la cadena de suministro para la política alemana, gracias a la distinguida asistencia del doctor Alexander Kulitz, miembro del Parlamento Federal de Alemania. Luego continuaremos analizando la ley sobre cadena de suministro y sus desafíos, que ha sido aprobada en Alemania, gracias a la presencia del señor Sebastian, que es Senior Legal Advisor de la Confederación de la Industria Alemana. Y contaremos también con la perspectiva de la empresa, con la experiencia de Merck sobre la política de derechos humanos, gracias a la señora Vanessa Berti, CEO de Merck Perú, peruana. Y por supuesto cerraremos la sesión con Angie Walden, directora general de la Cámara, quien nos hablará sobre los desafíos y oportunidades de las políticas cadena de suministro en las relaciones comerciales de Perú-Alemania. Como ven, una agenda muy nutrida, interesante, y esperaremos poder contar con espacio para preguntas y respuestas ya al terminar. Quiero tanto darle la cordial bienvenida al embajador Enrique Román Morey, miembro directivo del Instituto Peruano de Empresas y Derechos Humanos, para que nos dé sus palabras de bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. En realidad Cecilia ya dijo todo lo que yo iba a decir, así que un poco voy a repetir lo que tenía preparado. Como miembro del directorio del Instituto Peruano de Empresas y Derechos Humanos, tengo el alto honor de brindarles la más cordial bienvenida al segundo encuentro de reflexión IPEDHU, el cual se coorganiza conjuntamente con la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana, quienes, acogiendo una iniciativa de nuestra parte, han tenido a bien invitar a destacadas personalidades, tanto del gobierno alemán, así como representantes de los gremios empresariales de dicho país. En tal sentido, brindo la cordial bienvenida a nuestros invitados, el doctor Alexander Kulitz, honorable miembro del Parlamento Federal de Alemania del Partido Democrático Libre, al doctor Sebastian, Senior Legal Advisor, Competition and Consumer Policy, Confederación de la Industria Alemana, a la señora Vanessa Berti, CEO de Merck Peruana, al presidente de la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana, señor Ricardo Huancaruna, a la señora Angie Vandelt, directora general de la AHK Perú, y la señora Cecilia Flores, presidenta del IPEDHU. Como es de conocimiento público, el Perú ha aprobado en el mes de junio pasado el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, un importante acuerdo consensuado entre el Estado, los gremios empresariales, la sociedad civil, la academia
y la cooperación internacional. Acuerdo que da vida a una política pública a través de la cual el Estado peruano promueve la aplicación de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, así como la conducta empresarial responsable en el Perú. Alemania, como sabemos, fue el 12º país a nivel global de contar con un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos para el periodo 2016-2020, estableciendo la meta de que al menos un 50% de las empresas cuenten con y ejerciten debida diligencia al año 2021. Este año, consecuente con este planteamiento, el Parlamento alemán ha aprobado la ley sobre cadena de suministro y derechos humanos, lo cual se constituye en un importante precedente de materia regulatoria y que tiene incidencia en países como el nuestro, que cuenta con una gran variedad de productos exportables hacia Alemania. Hoy, los expositores invitados nos enriquecerán con sus conocimientos y experiencias en la materia. Para dar inicio a la conferencia, invito al señor Ricardo Huancaruna, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana, para brindar sus palabras de inicio. Les agradezco mucho su comprensión. ¿Estará el señor Huancaruna? Muchas gracias. Habla Anche Wandelt. El señor Huancaruna tiene un problema con la conectividad, así que yo voy a tomar su lugar por el momento y entregar las palabras y de saludo en nombre de él. Ante todo, también quería saludar al señor Alexander Kulitz, miembro del Parlamento Federal de Alemania, también al encargado de negocios de la Embajada Alemana, el señor Stefan Biedermann, y también muy cordiales saludos a la presidenta ejecutiva del Instituto Peruano de Empresas y Derechos Humanos, Cecilia Flores. Saludos a todos los panelistas y asistentes. El evento de hoy, yo creo, podemos decir que marca un hito importante en las relaciones comerciales entre Perú y Alemania. Las relaciones comerciales que tienen una larga data, que remontan prácticamente hasta los tiempos de la colonia, ¿no? La base importante para una larga y duradera relación comercial, sabemos todos, y que ha sido desde entonces el caso, es la confianza y el respeto entre los partners. En Alemania manejamos este concepto bajo el título de Ehrbarer Kaufmann, como el honorable comerciante, que es un concepto ético que prácticamente data de la Edad Media. Un principio por el cual también vela nuestra Cámara Peruana-Alemana de Comercio e Industria, que forma parte de una amplia red de cámaras alemanas en el extranjero y está aquí activo en Perú desde hace más de 50 años. La ética comercial se traslada también a través de la cadena de suministro hasta el consumidor. Y esto significa que la responsabilidad por el respeto de las normas sociales y medioambientales, que hoy forman parte esencial de la ética comercial, se traslada desde el consumidor hasta el punto de inicio de la cadena de producción. Y para ellos es importante generar mecanismos, ¿no?, que permiten transparentar esta cadena de suministro y las condiciones en que se desarrolla. Perú y Alemania marcan pautas en el mundo con los reglamentos que han creado en torno al respeto de los derechos humanos en las cadenas de suministro. Sabemos que la elaboración de estos reglamentos no ha sido un camino fácil, ni libre de discusión ni cuestionamientos, y tampoco va a ser fácil su implementación. Pero creo, y creo que hablar también en nombre de los empresarios aquí presentes de Perú y Alemania, que esta transparencia es importante y necesaria para garantizar un desarrollo económico sustentable. El intercambio comercial entre Perú y Alemania refleja una estrecha relación de las cadenas de suministros ligadas a la producción industrial y de alimentos. Por ejemplo, el 50% de las importaciones de Perú a Alemania son minerales, que son insumos esenciales para las industrias alemanas dedicadas a la fabricación de maquinaria, automotriz, electrotécnica, tecnología médica, óptica, química, farmacéutica, para mencionar solo algunos. Varios de ellos, a su vez, llegan de regreso a las industrias peruanas. Por ejemplo, la industria minera, la agropecuaria,
y también la forestal, ¿no? Que a su vez también las bienes capitales que se exportan o que se importan más bien de Perú desde Alemania al Perú también son un 50% del volumen de las importaciones totales. Por otro lado, también Perú tiene el privilegio de producir una impresionante gama de productos agrarios dedicados a la alimentación, así como valiosos insumos para cosméticos y medicinas naturales, que en su total forman el 30% de las exportaciones. Quiere decir que ambos sectores ya en sí son el 80% de nuestro intercambio comercial, ¿no? Y como vemos en este ejemplo, las cadenas de suministro en Perú y Alemania, también es un tema muy estratégico para los mercados, ¿no? Solamente dando el ejemplo del sector agrario, que por ejemplo, en el caso de las exportaciones de café, ustedes saben que los alemanes somos grandes amantes y como consumidores de café, y cuando el alemán compra su café, no solamente es importante el sabor, la calidad. Hoy en día el consumidor alemán se fija mucho de qué país viene, quién lo ha producido, se han cumplido también las normas medioambientales, se ha producido en condiciones laborales adecuadas, y quiere saber que también la comunidad donde se ha producido el café se ha beneficiado de esta actividad económica, ¿no? Y que el producto ha llegado a su destino de consumo, también generando el menor impacto posible en el medio ambiente, por ejemplo, en las líneas de transporte, ¿no? En lo que son emisiones, pero también, por ejemplo, en los materiales de empaque, que también es una gran discusión. Para poder dar esta garantía al comprador y consumidor es fundamental también generar una transparencia a través de las cadenas de suministro, ¿no? Y en el marco general, justamente, y eso van aquí un poco presentándonos mucho más los expertos, estos lo han también absorbido estas leyes que se están implementando ahora en Perú y Alemania, ¿no? Y yo creo que con que quiero dejarlos aquí es que es importante, ya que somos nosotros el avant-garde, yo creo que avant-garde en el mundo con este desafío, es también importante aprovecharlo, darlo a conocer, generar también un valor competitivo de esto y trabajar en conjunto, ¿no? Intercambiando experiencias entre Perú y Alemania y caminar por este camino juntos. Así que muchas gracias y ahora yo creo que vamos a estar muy ansiosos de escuchar un poco más detalle de parte de los expertos. Muchas gracias, Angie, por la presentación. Yo tan solo quiero agradecer la magnífica disposición que ha tenido la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana para abordar precisamente estos temas, conocedores de la ley que se ha dado en Alemania sobre cadena de suministro y derechos humanos. Era más que necesario abordarlo aquí en el Perú, lo mismo que comentabas, ¿no? La importante presencia en productos exportables que tiene Perú con Alemania y que hace que los lazos comerciales sean continuos y estrechos. De hecho, hay una serie de sinergias que podemos sacar de esas relaciones y en buena cuenta se complementan con lo que recientemente se ha aprobado en el Perú, como bien nos decía Enrique al inicio. Y por eso quiero dar un marco contextual a lo que vamos a tratar el día de hoy también. Es hablar un poco sobre este Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Tiene vigencia desde junio de este año en el Perú, ¿no? Y que trataré de abordar los aspectos relacionados a este plan con el mandato en torno a los casos de cadena de suministro como objetivo para lograr la conducta empresarial responsable en el país. Yo quisiera comentar aquí que según nuestro Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, contamos con 5 lineamientos estratégicos, ¿no? Estos 5 lineamientos estratégicos parten desde cómo promover una cultura de respeto a los derechos humanos en el ámbito empresarial. Y aquí hay un rol de promotor y de protección, de impulso del Estado para poder hacer esto una realidad. Metas y tiempos definidos y acciones que contribuyan a que esta promoción y difusión de la cultura de respeto sea una realidad. Sobre todo pensando que, mirando a las empresas que tengan como objetivos poner a la persona en el centro de sus decisiones, ¿no? Eso es lo interesante de esta política pública donde se fomenta la relación de empresas y derechos humanos. Un segundo lineamiento que tiene relación con el diseño de políticas públicas de derechos humanos en el ámbito empresarial. Y nuevamente, aquí, este
segundo lineamiento se van a ver una serie de acciones dirigidas al Estado o desde el Estado para diseñar, ¿no?, de los distintos aspectos, cómo se desenvuelve la gestión pública, ¿no?, esta perspectiva de derechos humanos cuando tenga relación al ámbito empresarial. Desde un tercer lineamiento estratégico, vemos que el Plan Nacional de Acción ha centrado su punto de atención en los mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Nacional de Acción, es decir, desarrollándola o promoviendo la cultura, diseñando la política pública, ¿no?, ver cómo ello se viene cumpliendo en el tiempo. Y allí también nuevamente nos vamos a encontrar con metas y fechas, ¿no?, que permitirán al Estado ver su nivel de avance, ¿no?, que ha tenido la política pública en la práctica. Algo que muchos decimos en el Perú es, tenemos muchas normas legales, lo importante es implementarlas adecuadamente. Bueno, es un reto grande que se ha trazado el plan y está definido como parte de su lineamiento estratégico, lo cual es positivo porque permite confirmar que esto tiene compromiso de cumplimiento en el tiempo y que sea una realidad. Como cuarto punto, la promoción de la debida diligencia empresarial. Evidentemente esto está dirigido al componente de la actividad propia de las empresas tanto públicas como privadas, ¿no? La mirada es la adopción de prácticas de debida diligencia empresarial. Y por supuesto, fortalecimiento institucional a través de mecanismos judiciales y no judiciales para la atención de los casos de reclamaciones y denuncias. Esto se encuentra traducido, estos lineamientos, estos 5 lineamientos estratégicos se encuentran traducidos en 97 indicadores planteados, los cuales tienen responsables definidos, y eso creo que también es un importante avance que se ha dado en este Plan Nacional de Acción, que lo hace que sea el tercer Plan Nacional de Acción a nivel de la región, ¿no? Anteriormente dado tanto por Chile y Colombia, pero digamos de que la perspectiva que tiene el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos de Perú es que no parte solamente de lo literal, sino de acciones muy concretas con resultados específicos y plazos también planteados y responsables, sobre todo responsables asignados desde el Estado. De forma tal que voy a hacer una breve referencia, no pienso profundizar mucho al respecto, simplemente para ponernos el marco orientador de cómo el Estado está mirando la cadena de suministro, y desde el diseño de las políticas públicas vemos que el objetivo de promover acciones de reglamentación para prevenir vulneraciones de los derechos humanos en el ámbito empresarial cuenta con el indicador 23 relacionado a compras públicas, que incide en el hecho de que las empresas del Estado tienen que promover y garantizar el respeto de los derechos humanos y exigirlo así a las empresas que forman parte de su cadena de suministro. El indicador 30 tiene relación a evaluar, ¿no?, teniendo en cuenta los avances alcanzados en el Plan Nacional de Acción, ¿no?, cómo fortalecer la política pública para que las actividades empresariales, incluidas por supuesto las cadenas de suministro, estén orientadas hacia el respeto a los derechos humanos y la conducta empresarial responsable. Este indicador 30 es interesante porque plantea incluso una propuesta normativa sobre debida diligencia, lo cual guarda relación con lo que vamos a tratar el día de hoy de esta norma, de esta ley alemana que ya plantea, ¿no?, un deber hacer desde el marco normativo sobre respeto a los derechos humanos. Avanzar en cuanto a los lineamientos estratégicos, el lineamiento estratégico 3, insisto que acá estoy haciendo referencia solo a aquellos que tengan, bien, la política pública tiene, la referencia está dirigida a todas las actividades empresariales, pero digamos que quiero centrar en lo que tiene relación específicamente con cadena de suministro, ¿no? El lineamiento estratégico 3, que habla sobre el diseño de políticas públicas y a través de mecanismos de rendición de cuenta, investigación y sanción de impactos, pues, tiene un objetivo muy concreto que es la asistencia técnica. Y la asistencia técnica es, importa no solamente la mirada al sector privado, sino por supuesto también sector público para que la implementación de los mecanismos de la debida diligencia hacia la conducta empresarial responsable sea una realidad. Interesante considerar que se han planteado como meta que al 2023-2025 ya existan informes anuales de avance, ¿no?, de cómo está
esta realidad que ha venido llevando o se viene dando en la práctica. Y yendo al indicador 68, que habla sobre producir más bien guías específicas, nos invita pues a ver que no solamente tendremos una política, un marco, ¿no? Reglamentario que plantee ciertas pautas en torno a la relación de empresas y derechos humanos, la asistencia técnica desde el sector del Estado para también que esto se lleve a cabo, sino también desarrollo de guías específicas que contribuyan a que ello sea una realidad en el mayor corto tiempo posible. El indicador 69 dentro de este lineamiento estratégico es interesante porque tiene una apuesta muy clara a la mirada en el sector de la micro y pequeña empresa. Como se sabe, en el Perú es preponderante y sustancial. Se dice de que el 99.6% de las empresas peruanas son micro y pequeñas empresas. De ellas, ¿no? El gran reto que tenemos es que concentran un altísimo 75% de informalidad que se ha venido agudizando con pandemia, ¿no? Que esto se constituye en un gran reto del Estado para asumir de cara a esta política pública la gestión en general. Ya terminando, el lineamiento estratégico número 4, ¿no? Que establece la promoción y diseño de procedimientos de debida diligencia, ya vamos al hacer, ¿no? Cómo las empresas van a incorporar, que plantea que las empresas incorporen la debida diligencia en sus operaciones, cuenta con el objetivo número 1, que es promover que las empresas incorporan el proceso de debida diligencia, una mirada desde el Estado, ¿no? Y desde las empresas privadas, ¿no? Y en ambos casos lo que se les está planteando es que informen, sensibilicen, ¿no? A su cadena de suministro, a quienes tienen relaciones con ustedes respecto a este estándar de actuación. Y claro, hay cartillas informativas de cómo hacerlo, también sumado a ello, el establecimiento de mecanismos para que las empresas informen los niveles de reporte, de comunicación sobre los avances que se pueden dar en la materia, brindan garantía sobre aquellos esfuerzos que se vienen haciendo de cumplimiento de la política pública y, por supuesto, a los compromisos comerciales nacionales e internacionales que se puedan dar en la medida que se incorpore este estándar de actuación como una forma regular de generar negocios o hacer empresa. Y por ello crea una perspectiva progresiva de la creación de mecanismos de seguimiento, monitoreo y reporte voluntario, considerando aquellos reportes que las empresas pudieran tener, ¿no? Llámense el GRI, llámense global, los reportes global, o aquellos mecanismos a través del mercado de valores. Existen mecanismos o aquellos que las empresas puedan diseñar para dar a conocer a sus públicos o a sus grupos de interés. El punto es, lo que se estima es que al 2022-2023, ¿no? Podamos tener informes anuales de avances y, por supuesto, desafíos, porque sabemos que no es fácil, de hecho es complejo, y por ello el sistema de seguimiento, monitoreo, evaluación y actualización, que también ha aprobado el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos al 2025, tiene en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el brazo técnico especializado y de responsabilidad para llevarlo a cabo, pero a la vez también, ¿no? De una manera compartida con el Consejo Nacional de Derechos Humanos, que está adscrito al Ministerio de Justicia y que funciona como una especie de órgano consultivo, ¿no? Manteniendo sí la relación hoy existente del grupo de trabajo creado precisamente con ocasión del Plan Nacional de Acción del Poder Ejecutivo, ¿no? Tener a todos los ministerios con representantes, participantes de este espacio en donde puedan irse evaluando, ¿no? La implementación gradual que se tiene del Plan Nacional de Acción. La mesa multiactor fue muy rica, creada y con asistencia de más de 130 instituciones, como bien decía Enrique, del Estado, la sociedad civil, la empresa, la cooperación y la academia. Tendrá fechas específicas para ser convocada a disposición del Ministerio de Justicia, y también se creará un espacio de trabajo y coordinación con las organizaciones indígenas precisamente para recoger el interés de los pueblos indígenas en el avance de la implementación del Plan Nacional de Acción. Yo con esto quería dar el marco orientador
de cómo esa política pública se está mirando en el país con la mirada puesta en la cadena de suministro y, por supuesto, quedó atenta a las consultas que al final se nos puedan formular. Para ello doy el uso de la palabra a Angie, a la señora Angie Walden, para que pueda darnos la moderación continuada de la conferencia. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Cecilia, y también aprovechando en este contexto, agradecer la excelente cooperación con el Instituto Peruano de Empresas y Derechos Humanos en esta gran tarea. Y también quiero agradecer dar un especial agradecimiento und einen vielen großen Dankeschön a nuestros partners alemanes también, especialmente a la Fundación Política Friedrich Naumann, que también nos facilitó de que hoy día podemos contar con el experto, el parlamentario alemán Alexander Kulitz, y también agradecer a nuestra Confederación de la Industria Alemana, que hoy día también está representado por Sebastian Freimuth. Y bueno, no quiero alargar mucho más, quiero presentar al parlamentario alemán Alexander Kulitz, tal vez brevemente comentarles, ¿no? Como ustedes ven, es un parlamentario bien joven y de verdad me ha tocado trabajar con varios de ellos y encuentro que eso es como se ve como se está enjuveneciendo también la política en Alemania. Alexander Kulitz está trabajando mucho en eso, ha presidido durante varios años también una organización que la llamamos Wirtschaftsunion, ¿no? Que agrupa también jóvenes empresarios y CEOs de empresas, ¿no? Si son menores de 40 años, para justamente fomentar esta nueva generación. También es miembro del Comité Industria e Investigación de nuestra casa matriz de las cámaras alemanas, solo para mencionar algunos de los diferentes temas en que trabaja, pero uno, y por eso también está hoy día acá, también fue activo, partícipe en la discusión que hubo respecto en el Parlamento alemán respecto a la ley de cadenas suministros responsables en el Parlamento alemán. Así que muchas gracias, señor Kulitz, que hoy día está con nosotros. The stage is yours. Va a haber traducción, ¿no? Como ya tal vez se mencionó, va a haber traducción español-inglés y también estamos transmitiendo por Facebook, también nos escuchan también en otros foros. Así que ahora su palabra. Gracias por la invitación y disculpen mi español, no entiendo más o menos, pero tengo problemas con las palabras, es porque vas a hablar inglés. Therefore, I just once again want to say thanks for having me here, and I have to excuse myself because, as you can see in the background, I'm actually at another event right now, so I might have to leave the discussion a little earlier after my input due to the fact that I still have a discussion with the minister going on outside. But let me very briefly and shortly just describe a little bit what probably happened in Germany and what might be of interest also for our friends in Peru and all over the world when it comes to the topic of the Supply Chain Act, which is quite an unusual law that we established in Germany. It's quite recently. It's only 4 weeks ago that we actually had the Supply Chain Act within the parliamentary session and that we had the discussions about it. Personally, I'm very skeptical about this law, and I would love to explain why. There's several reasons, but let me put first, and this is, I think, also what Cecilia also said before, nobody in Germany, not a single party, is in doubt about the goal and the idea and the intention of this law. So we definitely need something like the Supply Chain Act. The question is, how did we do it and how should we have done it? Because probably some of you know that the German economy is a little different to most of our European partners and most of our European friends. So the German economy is very much focused on the small and medium-sized companies. Most of them are run by either one person or a family. So these family companies are very dependent also on international and global markets. We sometimes call them these hidden champions. So many companies in Germany are very dependent on international markets. And looking at this Supply Chain Act,
it kind of has a new notion within this this law, which is unusual for our system, for our judicial system, for our that we are used to in Germany. So if we look at the civil code, if we look at the penal law, then we have something kind of new with this Supply Chain Act. Putting aside all the judicial questions that might arise, one of the main critics is this is a very bureaucratic law. So the law will impose a lot of bureaucratic measures to the companies. The companies have to trace and track what is happening along the supply chain, and the penalties, if they are being put on some of the entrepreneurs, we expect them to be put on the enterprises, on the companies, rather for not having dealt with the bureaucracy in a sufficient manner, rather than for real human rights violations that occurred alongside the supply chain, or that might still occur alongside the supply chain. There's obviously also a huge risk and a big risk for some countries, including Peru, but also other Latin American countries, African countries, that there might be some substitution. So minerals, we've already heard that there's quite a lot of exchange going on from Peru to Germany, and especially raw materials such as minerals might very well be also, in some cases at least, in the future, might be bought on other markets. Now, these are things we will have to monitor alongside when the Supply Chain Act will come into place. The Supply Chain Act in Germany will come into force in 2023. It was always said this is only a law which is applicable for big companies, for companies at the beginning with more than 3,000 employees, and in the future probably 1,000 employees. But this is actually not really the truth, because if you look at it closely, then of course this law also implies for smaller companies, small and medium-sized companies, especially those who are suppliers to the big companies. These companies have to monitor themselves. They have to have all the documentation process, the risk analysis, and all the bureaucratic measures that have to be taken to comply with this Supply Chain Act. All these measures have to be taken by the smaller companies just as well by the suppliers. And this is a huge burden, especially for smaller companies. If they do not comply, what will probably happen is that the bigger companies that are being controlled and being checked by our agency, the BAFA, these will probably be forced by civil law. They will be forced by contract by the big companies that they will do all the necessary bureaucratic measures, and they will have to make sure that all the risk analyses take place. They will have to make sure that all the documentation takes place. And this is one of the big criticisms that I personally mentioned several times, and I put it up to the minister, to actually both ministries where the Supply Chain Act was released. It's the original idea of the Supply Chain Act was actually born in our Ministry of Development, but very quickly the Ministry of Labor took over and developed the Supply Chain Act. The problem with the Supply Chain Act is also a little bit that it sometimes of course, it's a German law, it's applicable for German companies, but it does imply, and it does have a huge influence on foreign companies and on foreign legislative bodies, and also on foreign partners. And due to this fact, I think it would have been way better to implement or to imply much earlier also our partners abroad, especially in developing countries, just to make sure that we do not counteract with this law against other very positive initiatives that we have in Germany to engage with partner countries all around the world. So we don't really know how the Supply Chain Act in 2023 will be imposed, because until now we do not have any best practice guidelines. We do not have any the ministry so far was not able to promote any detailed or concrete kind of measures what companies are to do to comply with the Supply Chain Act. Until now, we only have the Supply Chain Act, and this law is very unspecific in many, many points. So if you look at the different industries, if you look at the different forms of economy in Germany, it's very different on how
to really monitor supply chains. We are right now only obliged to monitor the supply chain tier 1, so our direct suppliers, but only if we know that there is or there might be some human rights violations, and if there is any evidence that there might be something happening alongside the supply chain, then German companies will also be obliged to look at the complete supply chain, or at least at these informations they were given that there might be some issues alongside with human rights or environmental problems alongside the supply chain. There has been some other legislation, especially on the European side, if we talk about the Conflict Mineral Act, for example, but also there's some other legislation, and also we've seen, of course, some legislation coming from France, Loi de Diligence, and also from the UK, from Great Britain, when we talk about the Anti-Slavery Act, which is actually the first move that happened within the European countries when it came to national laws tackling the issue. One of the main criticisms of my party still was, why do we do this on a national basis in Germany? Why don't we align and wait for the European side? There's also a lot of plans on the European side to pass their own European Supply Chain Act. So why not do it multilaterally? Why do it nationally right now and not wait? Some people said, because we want to give an example, we want to lead as an example in Germany, and we want to be first movers. We want to have this law to also pressure Europe to continue on the European Union level to have something similar. Still, the way this law has been made, it's serving a very good purpose. It's serving a very good idea, and the goal is absolutely the right one. But the question is, will we really achieve this goal? And I believe the way we have this law right now, it will rather help us it will rather increase bureaucracy. It will increase the costs for most of the German companies, but it will not really serve to protect human rights alongside the supply chain, because it's mainly a law that is asking the companies to do their best to kind of prevent any failures alongside the supply chain when it comes to human rights. The law is very new. It is something that we did not really fit into the existing system of civil law, of penal law, of different kind of frameworks. So we have very severe penalties if there is any wrongdoings. It might also be within the bureaucracy. And we will see how this will very much also be forwarded to the suppliers abroad. So how much, in this case, companies from Peru that are suppliers to German companies will be forced by the German companies, or probably might be substituted. So German companies will look at other substitution companies abroad that are in countries where there is a more there might be a more secure way of monitoring the supply chains. This is a huge risk. We face this risk in different countries, and personally, this was one of the reasons why I voted against this law. Not because I do not favor the idea. I completely agree with the idea, but I do not like the way that this law has been implemented. And until now, we don't really know, as small and medium-sized companies, how to do it how to implement the theoretical law into practical business. I believe there will be a new industry, a certification industry. There will be different certificates abroad and in Germany that will offer their services to certify German companies and to certify the supply chain as far as possible. This will be kind of buying yourself off and trying to get the certificate without paying further attention on the supply chain. This obviously was not the intention of the law, but this will definitely happen because it's virtually impossible for a small and medium-sized company in Germany to really monitor supply chains that go abroad and that really include several hundred suppliers usually. Even in our family business, which is a machine manufacturing company, if I look at our supply chain, it's already huge. So it's a few thousand suppliers that we already list within our company, not only from abroad, obviously, but monitoring this
will take a lot of capacities we do not have at the moment. So obviously we will have to find somebody to get a certificate to audit the supply chain and to get a certificate and to at least do our best to not get in trouble with this new Supply Chain Act. I'll probably leave it here just for a small input, and unfortunately I have to leave early, but probably there is some urgent or very questions that I might be able to answer on a very quick notice, because I know that this German Supply Chain Act will definitely be quite a challenge for many countries, especially in Latin America, but also in Africa and in Asia. It will be quite a challenge to meet all the requirements, mainly because the requirements are kind of, they are not concretely mentioned. It's more of a soft law. The law tells you to obey the human rights, but it doesn't really define in many cases what does this mean. So if we look at different cultures, at different interpretations of human rights, then once again we have a huge issue in Germany. Many friends also from Latin American countries approached me and said they really like the idea of this law because it will help them to get fairer prices in their markets abroad. I can only warn, because that's not the intention of the law. So the law is not about granting better prices to other countries. There is very well one paragraph within the law that you have to monitor also the price, the labor laws, that there is a fair wage alongside your supply chain. Still, the question is fair wages, and this is very much referring to the minimum wage in the countries. Some countries do not have minimum wages so far. Once again, there will be huge discussions, and the main issue in Germany is who is the one deciding whether this is a fair wage, whether this is a human rights violation or not. So is it the entrepreneur himself? Is it the agency controlling, the BAFA? Is it the ministry, or is it the judge that in the end will rule over the Supply Chain Act? So there is many question marks. They're still up, and there's no answers to them. We will see how the Supply Chain Act will develop. There's 2 more years to go until it will really be taken into effect. Until then, we expect to have more information also from the ministry. We need some best practice guidelines. We need some detailed information on how you can comply with the law, not only theoretically, but also in practice. And then, of course, we need certification processes, we need audits, we need possibilities to really implement the law. Until now, nothing has happened on that side. So there's still some time to, we still have to monitor and wait on what will happen within the next years. Thank you very much. And yes, I'll leave it here. And I'm always happy to answer any questions, also via mail or anytime. If I'm not able to stay for the Q&A session today, because I'm on a different event today, and this was a bit, yes, I just snuck out of the other event for 40 minutes, but I told them I'll be back in a few minutes. Thank you very much. Muchas gracias, Alexandra Kulitz, especialmente también porque se tomó el tiempo, ¿no? A pesar de tener otro evento, porque lo que hablamos previamente es un tema que también lo mueve mucho, lo vimos también en su argumentación. Sabemos que la meta está puesta en ambos países, pero el camino ahora va a ser el gran desafío de cómo se va a definir, y ambos vamos a tener que ahí definir cosas, generar experiencias, y bueno, es un poco la idea también de generar este diálogo a través de este evento, y también los oyentes que tienen, también los que están en Facebook, por ejemplo, si tienen preguntas que quieren dirigir al señor Kulitz, por ejemplo, pueden también canalizarlo a través de nuestra cámara alemana, ¿no? A través yo voy a poner también mi email allá en el chat, y porque aquí estamos partiendo recién, ¿no? Y con eso también quiero también ahora pasar a nuestro próximo experto, que justamente representa el lado empresarial alemán. Bueno, el señor Kulitz también, no solo es parlamentario, también es empresario, ¿no? También por eso también habla de experiencia propia, pero Sebastian Freimuth, él es justamente representante de la Confederación de la Industria Alemana, un poco parecido a lo que es la CONFIEP en el Perú.
Y el señor Freimuth, digamos, que es abogado, también ha sido también muy involucrado de parte del empresariado en esta discusión de esta nueva ley. Después de sus estudios, ¿no?, de jurídicos, él empezó a trabajar en nuestra confederación y se dedicó especialmente se dedica a temas como derecho, competencia y política del consumidor, con una especial enfoque, ¿no?, en temas de compliance y cadenas de suministro, y justamente le ha tocado, ¿no?, trabajar muy intensamente en el análisis de esta nueva ley, las implicancias legales, y lo va a compartir hoy día con nosotros. También está involucrado también a nivel europeo, lo que ya mencionó el señor Kulitz, también Kulitz, que es importante llevar esta iniciativa también a un estrado más amplio como es la Unión Europea. Pero sin más alargar, señor Freimuth, ahora es su palabra, estamos muy atentos para escuchar lo que nos va a contar. Well, thank you very much for the introduction. Unfortunately, I'm not able to speak Spanish. Buenos dias is about all I can get out in Spanish. I'm sorry for that. So you have to listen in English or have to listen to the translation. Well, now I will try to show you my presentation, which is at the moment not possible. Could you please upload the presentation? Okay, I will try again. So I hope now you see the presentation. Today I will elaborate a bit on what Mr. Kulitz already said, and also go into some detail about how the Act came to be, historical development, if you want, and also what are the legal requirements, mandatory obligations of the Act. So I come from the legal department. Of course, this is something I'm more familiar with than other topics. So I hope I can give you a good overview. Let's start with historical development. Well, it all began with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, which were published in 2011. These principles, for the first time on an international basis, established some guidelines, although not mandatory in a legal sense, but in a kind of soft-blown way. So everybody knew you have to look at it, you have to try to comply, because if you don't, there will be most certainly some mandatory obligations, either by national parliaments or the European Union or other bodies, which could pass such acts or more concrete mandatory obligations. Therefore, in Germany, we started in 2016 with a so-called National Action Plan for Business and Human Rights, which is basically the implementation of the UN Guiding Principles, but on a non-mandatory level. Germany tried a voluntary approach first. As you can see, put it in the overview. From November 2014 to November 2015, there was first a consultation phase with the stakeholders. How can we implement the UN Guiding Principles in a most practical way, which also does not put too much bureaucratic pressure? The goal was getting better protection and ensuring of human rights along the value chain, but also making it possible for every company, small, middle, or big, to implement such measures on their individual organizations, companies, and business relationships. And this National Action Plan, which we had in Germany, therefore, first a time period from 2016 to 2020 was established on how we could deal with this new National Action Plan and monitor the implementation of the companies, of the obligations, non-mandatory obligations of this action plan. The monitoring process was already announced to be done by two separate consultations, which were actually questionnaires sent to specific companies. It was not a public consultation where everybody who wished to could be
could partake. It was addressed, sent to individual companies, which were gathered from a pool, which was done through the organization or through the company Ernst & Young, which does quite a lot of consultations and studies on the European and German level in every legal department, not just on the Supply Chain Act. The first of these consultations was held in the 2009 summer, from August to October, and this was sent to about, let me think, I hope I get this right, about 400 companies, which had at least 500 plus employees. In Germany, we had at the time roughly 7,400 companies which would fulfill these requirements. So only a small number of companies were actually addressed by the questionnaire, by the first consultation, to see how the National Action Plan is actually implemented by all companies. Further, just before this first questionnaire, there was already an internal draft for an act with mandatory, legally mandatory obligations regarding due diligence in the supply chain leaked. It was actually drafted by the Federal Ministry of Economic Cooperation and Development, as well as the Federal Ministry on Labor and Social Affairs. So this was just an internal draft, so it was not published and it was not meant to be published. This is why I said it was leaked. But this act already showed there was a political idea and a political goal to implement mandatory obligations. Although the process for monitoring the National Action Plan, which will only foresaw non-mandatory voluntary obligations, has not yet even started. This was something, well, quite upsetting. And as you can imagine, the questionnaires were only addressed to some companies, and from some of these companies, we gathered feedback saying the questionnaire did not allow for proper explanation of the answering. It was more like sometimes multiple choice, where you have to check yes or no. If you check no, you were put in the category you did not fulfill the obligations, although these companies did implement measures, but not in the sense where they could answer the question, posed in the questionnaire with yes. So this is what I mean when I say the companies said we had to check no, but could not explain why we checked no. And therefore, the result of a questionnaire, how much companies comply with the National Action Plan, was already somewhat biased. At least this is the feedback we gathered. And for this, you have to know, the National Action Plan actually was posed with a goal that at least 50% of the companies falling under the National Action Plan, so companies with 500 plus employees, would comply with obligations by the end of a monitoring period, which was 2020. And if this was not done, the German government had already announced in 2017 to establish a national act with mandatory obligations. So there was a lot of pressure on the companies to fulfill the obligations of the National Action Plan, although the consultation process, the monitoring process, was a bit biased, and there was the general idea in the political debate to put forward mandatory obligations, just as Mr. Kulitz said, to be the first to set standards, to set global standards, and push the German ideas somewhat on a European level, and maybe even on an international level. So this is the historical process in Germany, at least. And then it all did go very fast with the actual German Supply Chain Act, because it was just published on the 1st March 2021. And we had, we and some other stakeholders had 6.5 hours to partake in a public consultation on this draft, which was about 80 pages long. And you have to read it, you have to analyze it. And this is a lot of legal framework and legal wording. So it's not just easy to understand what the act is actually implying and posing and putting on obligations for the companies. Even more concerning was that not all stakeholders who wish to participate had the chance, because this invitation to participate in the public consultation
was sent to some stakeholders, but not all. And because of a short deadline, it was not possible for them, once they get to know there is a public consultation, to still partake in the consultation. Nonetheless, 2 days after this, 3rd March, our German government put this draft unchanged up for a plenary debate in the German parliament, which is the beginning of a real legislative process, although the draft has already been put up with a lot of legal wording which will not be changed anymore. Just let me explain real short. In Germany, our ministries who deal with the topic draft the act, they draft the wording, and they put a lot of thinking and manpower into the actual, how does it work? Not just legally, but also political. But once it gets into the parliament, there is not enough time to actually look at each wording and to deal with each specific and each detail. But in this specific act, the details are actually important, as Mr. Kulitz mentioned. Although the German act does only oblige companies with 3,000 or more employees, relatively or respectively 1,000 or more employees starting 2024. But the act also obliges the companies to push or to put forward their obligations on a contractual base on their suppliers, which are smaller companies. So therefore, the details show also the smaller companies are somewhat, I'm missing a word, have to deal with the new act, but it only is in the details. It's not just written clearly in the act, and therefore this is somewhat difficult to deal with in the parliament, because, well, you have to look at the act in more detail. Albeit a lot of members of the parliament did that, but there were so many issues in the details. Not all could be reserved because our legislation period is ending this year actually, and that meant the act had to go through by the end of the year. And by the end of the year, I mean the end of summer, because after summer there will be a break in the parliamentary sessions, and no further act can be approved. As you can see from the timeline, it did not take long for the German act to actually pass. The last step was the approval of the 16 federal states of Germany. It's more like to not raise any objections, which was done at the end of June. So now the only thing which is still missing is the publication in the official journal of Germany before the draft can actually be put into force in 2023. So it was a really fast process, which is not common with such a complex thematic topic. And well, this shows this is also shown in the act how it's drafted, the legal wording for one matter. Next, what does the act just introduce, or what does it mean for the companies? As I said, it's a due diligence act, more or less. It's due diligence measures to analyze and assess and manage risks of infringement for any human rights, some labor standards and some environmental standards. And the problem with this is the human rights which need to be assessed, because if there's an infringement, we have to do risk management for these risks of infringements are not written in the act itself. The act itself is just saying, look into the international conventions, most prominently the UN conventions, International Conventions on Civil and Political Rights, as well as on economic, social, and cultural rights, some very basic international acts. But these international acts are quite long, and they not only put forward human rights, they also have some rights which deal with the organization of states, participation of stakeholders, which is not really a human right, which is to be enacted by a natural person, but rather how the state is organized and can criticize the organization of the state. Somewhat also not directly dealing, but for preventing of corruption and promoting democracy, some things like that. So you have to differentiate when you look into these international conventions. First,
to actually get whichever human rights this international convention is putting forward. And second, you have to look at all the countries, regions where your supply chains are. How have they, if they did, these human rights from these international conventions implemented into their own national law? Because normally, if you do such things as a state, there are some concrete implementations by the law of a specific states. What is the actual human right? What does it allow in our country? Where are the borders? Let me give just a real basic example. You have the freedom of expression in the International Pact and also in Germany, but the freedom of expression ends on this point where you would insult another person. So inciting another person is not covered by the freedom of expression. Makes sense somewhat, but still, this is the border for the human right of freedom of expression. In other countries, these borders might be a bit more to the left or to the right side. So it's rather difficult actually to see that, because there is no legal obligation or no legal phrasing in these acts saying the freedom of expression ends where you insult another person. It's more from the complex thematic if you look at the law as a whole, because inciting people is prohibited by criminal law, and therefore the criminal law needs to be justified. It is justified because it's it's a border for freedom of expression. But see, you have to put a lot of different legal acts and legal wording into comparison to actually get there, to analyze and to see the actual border for the human right. So, and why I'm telling you all this, because this is necessary to actually assess if there are risk of infringement, because you cannot say or cannot know is there a risk of infringement if you do not know which is covered by the human rights. And this is just human rights. There are a lot of other things like label standards. Mr. Kulitz also mentioned a rather specific example with fair wages. In Germany, we have a minimum wage, which is then considered in Germany a fair wage, but this is only for the German country. The German country cannot set standards for other countries, and in other countries, there might be lower standards or higher standards when it comes to minimum wages, or none at all. But the German Supply Chain Act says you have to analyze, assess, and manage risks which would infringe the right to a fair wage in all countries where supply chains are. So this is somewhat problematic because you do not know, is it the German standard which we have to apply in other countries? If not, is it the specific national standard which is set in each country? These could be a lot of different standards, as I said, or is it a universal standard which is yet to be promoted, because there is no universal standard saying, well, this is the minimum wage for one day or not. So this is a lot of uncertainty and vagueness which comes with the law. And this was just one example. There are a lot of other examples coming to the part of risk assessment and infringements for human rights, or risk of infringements for human rights, to be specific. And this is making it rather difficult for companies to deal with these new obligations, which will come into force in just about 1.5 years, which is not a lot of time to really look at all the specific countries where you have supply chains. Another big point of a supply chain is... Herr Freimuth, wollte nur sagen, Sie haben noch 3 Minuten und Sie haben noch viele Punkte, deswegen wollte ich nur Sie kurz auf die Zeit aufmerksam machen. 3-4 Minuten. Thank you very much. I will I will finish soon. Just another important thing is you have to look at the supply chain with your direct suppliers, meaning where you have a contractual business relationship. And if you receive any actual or factual indications, risk of infringements are also present in the supply chains tier 2 and onwards, which would be suppliers of your supplier, meaning there's no direct contractual relationship between the company obliged by the act and the supplier where the risk might occur or the infringement might occur. You have to set also their standards, and this comes together with preventing, mitigating, and ending risks of infringement. In terms of preventing, you not just have you have to oblige on contractual basis any supplier, and also have to implement
procedures for mitigating, which is somewhat difficult with a supplier where you have no real contractual relationship. So you cannot say, see, our contract says we have to sit at a table and try to evolve a development, develop such a mitigation measure. This is something which the law does not answer how it should be done. But on the other hand, there's an obligation, and this obligation, if it is not completed, is also can also be subject to sanctions, fines of up to 2% of the annual worldwide turnover, or even up to 3-year exclusion from public tenders, which is from some companies, well, their basis. So they could go bankrupt if they cannot participate in public tenders anymore. This is quite severe in the German Act. Another outlook is the European Union wants to go even further than the German Act. It is not setting the thresholds, 3,000 and 1,000, at least in the political debate. It is discussed to also oblige smaller companies. And another topic is it's not just the supply chains, it's the value chains, which means upstream and downstream. And so the customer side and the supply side, and not just regarding products and services, which would be essential to the business plan of a company, could also be somewhat services you take. Let me give an example. If you have a Mensa or somewhere to eat in the company, they have to get the products to cook. So these products that they are cooked are not the main business part, and it's not really important for the products you develop, but still it's also part of your value chain. So you can see how this would grow with your diligence. And just another practical example, and then I will be done. In a normal grocery market in Germany, where is a chocolate bar, which is produced by the company owning the grocery or supermarket, and this just this chocolate bar comes with ingredients from 30 countries, and this normal grocery market is selling about 100,000 products. So you can see how difficult it is to actually look in all the supply chains for all these products, which they would have to do. So this is a rather complex thematic, and I think the legislator did not see the bureaucratic burden which is imposed by this law. And this is somewhat diminishing the goal everybody wants to achieve, and we support to better protect human rights and to ensure human rights all across the globe. But how can we implement it in practical? And now I will come to an end. Sorry for taking longer than I had. Thank you very much for your attention. Sí, tenía todavía 3 minutos cuando hablé, pero está bien. Muchas gracias, Sebastian Freimuth, y también ahí hay más tiempo para preguntas también. Por favor, los participantes pueden hacerlos a través de Question and Answer, como lo ven aquí. Y bueno, muchas gracias, Sebastian Freimuth, por la presentación que muestra justamente la complejidad que hay detrás de una ley como es la de las cadenas de suministro, que bueno, nos toca por ambos lados, tanto Perú y Alemania, y justamente por ello también ver cómo podemos generar una implementación que hace factible eso. Y ya ahí vamos ya al próximo orador, que justamente es una empresa alemana que ya está trabajando en eso, que está frente a este desafío, porque tiene más de 3.000 empleados también. Y agradezco mucho a Vanessa Vertis, que nos acompaña hoy día para contarnos un poco cómo su empresa, la Merck, enfrenta este desafío. Y a Vanessa Vertis es el CEO de Merck Perú, también la empresa Merck es socio de nuestra cámara, y también Vanessa es presidenta a la FARP, ¿no? Así que representa también la industria farmacéutica, que por ejemplo también forman una parte importante de las importaciones alemanas, peruanas desde Alemania. Bueno, Vanessa, así que te paso la palabra a ti para que nos cuentes cómo lo ven ustedes como empresa. Muchas gracias, Ange, y gracias también a Ceci por la invitación. La verdad es que estoy súper contenta de poder compartir con ustedes las buenas prácticas que tenemos en Merck.
No sé si me pueden habilitar para poder compartir la presentación. Estoy tratando de levantar mi... Ah, ahora estamos. Muy bien. Me imagino que ya pueden ver mi pantalla. Sí, muy bien. Okay. Yo les voy a comentar un poco qué hacemos en Merck para, primero nosotros, garantizar el cumplimiento de los temas de derechos humanos y luego también asegurarnos que nuestros proveedores, nuestra cadena de suministro, cumplan con ellos también. Primero, una breve mirada de quién es nuestra compañía. Merck se fundó hace 353 años en Alemania, estamos basados en Darmstadt. Tenemos 3 divisiones, la de salud humana, que es healthcare, otra de life science y electronics. Y entre estas 3 divisiones facturamos anualmente 17.5 billones de euros. Eso fue dato del cierre del 2020. Estamos presentes en 66 países, invertimos 2.3 billones de euros en investigación y desarrollo y contamos con 58.000 empleados a nivel global en esos 66 países. Y esos 58.000 empleados reciben anualmente una certificación, deben cumplir con una certificación de compliance que incluye los temas de derechos humanos. Para nosotros tan importante como el logro de llevar nuestros productos y nuestros servicios a las personas que lo necesitan es el cómo. Y por ello sostenibilidad es un componente clave de nuestra estrategia global. De hecho, como empresa sostenible, creemos fielmente, creamos valor a lo largo de la cadena de suministro y nuestras operaciones buscamos que sean equilibradas en todos los aspectos, tanto ambientales como sociales y también de gobernanza. Para nosotros y nuestras partes interesadas, a fin de mejorar las relaciones con la sociedad en general. Y esta sostenibilidad, este componente clave de nuestra estrategia, se fundamenta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Y Merck está comprometida con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para proporcionar un plan común que agregue y sume a la paz y la prosperidad de las personas en el mundo. Entonces, voy a entrar un poquito para hablar de cómo garantizamos el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible, no solamente para nosotros, para Merck, sino también para nuestros terceros interesados o socios estratégicos. Principalmente estamos comprometidos con la salud y el bienestar, con la producción y consumo responsable, con las alianzas para el logro de los objetivos, para la industria, innovación e infraestructura, que son los 4 principales, pero fíjense también con compromiso con el objetivo número 8, que es trabajo decente y desarrollo económico. Consideramos que esta es nuestra responsabilidad, respetar los derechos humanos, tanto dentro de nuestra compañía como fuera, a lo largo de nuestra cadena de suministro. Y es por eso que estamos dedicados a mantener estándares laborales muy altos, sociales, adecuados y justos. Y de alguna manera hemos buscado autorregularnos, incluso antes de que salga esta ley que nos ha presentado el congresista Kulitz y de la que también ha hablado el señor Freimuth, porque consideramos que es pieza clave para poder construir una empresa sostenible a largo plazo. Este es un extracto de la política interna global de Merck respecto a lo que es trabajo y estándares sociales. Y les voy a leer el primer párrafo. Dice, Merck está comprometido a respetar los derechos humanos y a apoyar la realización de las personas a través de las operaciones y las relaciones de negocio. Y nuestro compromiso está basado en estos principios que se muestran aquí. Esta política, como les digo, es parte de la certificación que todos los años los colaboradores deben llenar como parte del entrenamiento de la compañía y también es parte del onboarding de los nuevos colaboradores a nivel mundial, a través de los 66 países y para los 58.000 empleados que trabajan en Merck. Y esta política tiene 7 capítulos, el de trabajo forzoso, esclavitud moderna y trata de personas, trabajo infantil, libertad de asociación y derecho de negociación colectiva, equidad y respeto, seguridad y salud ocupacional, tiempo de trabajo y remuneración y licencia prenatal. Y todos estos 7 puntos desencadenan una serie de normas que todos los colaboradores de Merck estamos obligados a cumplir. Pero esto también, como les comentaba, va más allá. Nosotros, para comprometer a la cadena de suministro en el cumplimiento de estas políticas que nosotros imponemos para nuestro trabajo, tenemos 3 iniciativas que voy a compartir con ustedes. Una que es Juntos por la Sostenibilidad, que es una iniciativa global,
La otra, Cadena de Suministro de Cumplimiento, que es una iniciativa de los países andinos de la región de Latinoamérica. Y la tercera, que también es una iniciativa global, que es el extender la responsabilidad de manera contractual con los terceros y nuestros asociados de negocio. La primera buena práctica, que es justo por la sostenibilidad, es un programa formado por 30 compañías europeas y algunas norteamericanas, que decidieron contar con un programa global de autoevaluación para, valga la redundancia, evaluar, auditar y mejorar a todos los proveedores de nuestra cadena de suministro. Entonces, cualquier proveedor que quiere trabajar con Merck o con cualquiera de estas 30 empresas que forman esta coalición, deben primero pasar por una auditoría de EcoVadis. EcoVadis es una empresa mundial reconocida que va a hacer a costo del proveedor, del tercero, una auditoría que engloba una parte de identificación de los puntos a los cuales van a ser auditados, evaluación de esos puntos, el tratamiento y luego el monitoreo, porque no queda en una primera evaluación del cumplimiento de los estándares, sino también va hacia recomendaciones que deben ser corregidas o mitigadas para un futuro, garantizar un futuro de negocios con las compañías como Merck y las 30 que forman parte de esta coalición. Ustedes pueden entrar a TFS, que es por sus siglas en inglés, de esta iniciativa, está disponible para que lo puedan ver todos. Entonces, nuestros proveedores de cadena de suministro van a ser evaluados en estos 4 puntos: medio ambiente, trabajo y recursos humanos, ética y compras o adquisiciones sostenibles. Y en el tema de trabajo y derechos humanos, si se fijan, entra bien al detalle, porque habla, en el caso de recursos humanos, habla de salud y seguridad de los empleados, habla de condiciones de trabajo justas, diálogo social y manejo de la cadena de manejo de carrera, digamos, o desarrollo de carrera y entrenamiento de los colaboradores. Y en la parte de derechos humanos, esta EcoVadis los va a evaluar a través de 3 puntos: trabajo forzoso y trabajo infantil, discriminación y acoso, y el de recursos humanos externos. Entonces, si se fijan, es un trabajo muy exhaustivo que evalúa puntos que ya son parte de la ley que se acaba de aprobar en Alemania, y como les digo, estas empresas decidieron autorregular a los proveedores que desean trabajar con estas 30 compañías que deben cumplirlos. Sin embargo, esta evaluación se hace para empresas grandes que tienen una facturación determinada, y para muchos países de la región Latinoamérica no aplicaba o no podían cubrir los costos que representa una auditoría de esta envergadura. Y es por eso que en los países más pequeños de la región, nosotros creamos esta iniciativa que se llama Cadena de Suministro en Cumplimiento. Está liderada por el área de Procurement, y lo que han hecho es, en todos los países andinos, definir unos parámetros de auditoría que evalúa a los proveedores logísticos, los principales proveedores logísticos de la cadena de suministro, en los países donde no hay planta de manufactura, y a los proveedores de las plantas de manufactura donde sí existe. En el Perú, por si acaso, no tenemos planta de manufactura. Y esta evaluación engloba 3 políticas de Merck. La primera es el manejo de las finanzas, digamos, de los terceros, de los proveedores, para asegurarnos que tienen una performance sólida. Risk Assessment, ¿no? Evaluación de riesgos, y sostenibilidad. Y para ello, ellos reciben 2 documentos. Uno es una autoevaluación de sostenibilidad, que luego es utilizada para la auditoría presencial que hace nuestro departamento de compras, de procurement, y un acuerdo de cumplimiento de estándares y principios laborales mínimos, ¿no? De acuerdo a lo que es la legislación local y la política de Merck. Y acá quiero comentarles un punto, porque en nuestra empresa muchas veces las políticas locales son más laxas que las políticas de Merck, y en ese caso siempre prevalece la que es más estricta. Incluso si es que el caso de nuestra política fuera más laxa que la política del país, bueno, prima la política del país en ese sentido. Entonces, es con esa vara con la que medimos a nuestros proveedores. Y lo que ven a la derecha es un dashboard que nos muestra cómo estamos con las evaluaciones de cada uno de los países. En este caso son los 4 principales proveedores de Perú, y ese es el dashboard que nos deja ver cómo estamos en cumplimiento de esos estándares mínimos de derechos humanos. Y luego,
el tercer componente de esta forma de autorregularnos es extender la responsabilidad. Acá lo que he traído es un extracto del anexo en todos nuestros contratos con nuestros proveedores y terceros. Es un acuerdo de cumplimiento de estándares y principios, y a la derecha he resaltado, he puesto en aumentado, el que tiene relación con lo que es cumplimiento de derechos humanos. Y si se fijan, el contrato lo que establece es que el proveedor tiene estándares razonables en materia ambiental, de salud y de seguridad, no hay discriminación, tiene estándares laborales mínimos y el cumplimiento de los subcontratistas, empleados y agentes del proveedor. Entonces, hacemos extensiva esta responsabilidad no solo a nuestros proveedores directos, sino a los proveedores de nuestros proveedores. Y de esta manera nos aseguramos que no solamente cumplimos con estos estándares, estas políticas de derechos humanos dentro de Merck, sino a través de nuestra cadena de suministro. Entonces, Angie, esto era lo que quería compartir con ustedes, breve, pero creo que les puede dar una idea de lo que de alguna manera queremos mostrar como autorregulación para el cumplimiento de derechos humanos en Merck y en nuestra cadena de suministro. Muchísimas gracias, Vanessa. Y bueno, son un buen ejemplo de ya anticiparse a estos nuevos reglamentos ya oficiales. Bueno, al final yo creo que el tema, y es por eso también lo que se discutió anteriormente a través de los representantes del Parlamento y del empresario alemán, la cuestión no es la meta o el tema de cumplir los derechos humanos. El tema, lo más difícil va a ser la implementación, hacerlo visible, hacerlo tangible, ¿no? Porque también aquí en el Perú muchas empresas ya están cumpliendo con eso, pero ¿cómo yo puedo mostrar a mi comprador, a mi partner en la cadena de suministro que sí lo estoy cumpliendo? Ese es, creo que es el gran desafío. Tal vez la digitalización también nos acompaña un poco en eso. Cuando yo vi ahora esa medición que hicieron que parecía un tajómetro, me recordó un poco el fantasticómetro que estamos ampliando para la gestión del plástico, ¿no? Y tal vez hay que generar así mecanismos también de cuestionarios de medición para que las empresas ya se pueden ir empezando a medir y que de ahí ir preparándose de mejor manera a estos nuevos requisitos. Y antes de abrir la discusión para las preguntas, tal vez también me tocó todavía comentar algo del impacto para, y aquí estamos, Perú, Alemania, somos partners comerciales, y yo creo que a pesar de todas las dificultades que va a representar este camino, no hay que negar eso, es difícil. Una cosa es hacerlo bien, lo otro es mostrar que uno lo hace bien, y hay que tener mucho cuidado, justamente no caer ahí en una gestión burocrática tremenda. Hay que buscar ahí de verdad caminos ágiles y eficientes, pero también las cadenas de suministro, Vanessa, tú lo sabes muy bien, son muy complejas. Bueno, también un ejemplo dio el colega, el señor Alexander Freimuth, Sebastian Freimuth, de la barra de chocolate. Yo me imagino, Vanessa, en el caso de sus productos también, no es una línea, es una estrella, ¿no? Hay productos y partes, a veces forman muchos diferentes insumos de diferentes proveedores, parte de un producto. Y bueno, en esta actual situación, ahora durante la pandemia, donde fueron afectados gravemente las cadenas de suministro, hemos notado cuán complejos se han puesto estas cadenas. Hoy en día, bueno, tenemos problemas con suministros de, bueno, por ejemplo, tecnología digital, computadores, por ejemplo, ahora es difícil encontrar de repente automóviles, de repente no había suficientes automóviles en el mercado, porque de repente faltaba solo una pieza, un chip, algo, y ya se rompe la cadena. Entonces, yo creo que eso es un tema que vamos justamente por eso también tratar con mucho cuidado. Y yo, para darle también ese ente positivo, yo creo que de que los dos, Perú y Alemania, ya estamos enfrentando ese desafío de que se implemente una ley, también nos da ventajas, porque de esa manera Perú está más preparado para ser proveedor de Alemania y al revés, porque somos partners mutuos. Yo creo que, bueno, ya que está la meta, hay que juntarnos más esfuerzo y sacarle la parte positiva de eso y influenciar también en nuestro trabajo como gremios, ¿no? Como instituto, como cámara, de que este camino sea lo más efectivo posible, ¿no? Por eso que no quiero alargar mucho más en eso y dejar aquí espacio para las preguntas o comentarios. Tal vez no sé si alguno de los oradores, speakers, todavía quiere comentar algo.
Gracias, Angie. Yo quisiera darle, entiendo que Vanessa tiene que salir a una reunión, entonces quería, si quisieras hacer algún comentario final, Vanessa, de lo que ha comentado Angie. Muy interesante la forma como se han autorregulado, ¿no? De manera incluso anticipada. Sí, Ceci, definitivamente es un reto grande, porque como dice Angie, las cadenas de suministro pueden ser muy complejas, pero hay que empezar. Yo creo que el reto está en identificar el beneficio que hay de incorporar este tipo de políticas en las compañías y en monitorear que nuestros proveedores las cumplan también, ¿no? No ponernos de lado cuando vemos que no necesariamente se están cumpliendo. Y esto es un círculo virtuoso. Cuando empieces con las más grandes, las que van a poder, que tienen la capacidad para poder establecer los procesos internos, para poder estar en cumplimiento, esto va a generar, que empiece a girar la rueda. Pero hay que dar el primer paso, ¿no? Y para eso, como te comentaba, hay buenas prácticas, ¿no? Bueno, acá yo he comentado 3 iniciativas, pero deben haber muchas más que podrían empezar a incorporarse para que al final, cada vez más yo creo que las empresas van a pedir trabajar con proveedores que tengan estas certificaciones, que tengan garantía de cumplimiento, de sostenibilidad. Entonces, es una forma de ponerte en el radar y ponerte adelante, y es una ventaja competitiva que creo que podemos empezar a implementarlo también. Exactamente. Sin duda, Vanessa, totalmente de acuerdo, es algo que también creemos. Y yo tengo una pregunta, para estar un poco llegando a los tiempos, aprovechando la presencia de Sebastián, si es que nos podría contestar, porque no me ha llegado el WhatsApp, dado los inconvenientes percibidos, o mejor dicho, los retos complejos que se ven en la ley, ¿considerarían que podría darse una modificación normativa, como dado que es una norma muy pronta, de pronta dación, probablemente el impacto de lo que esto puede estar generando está evaluándose? ¿Creería que es posible una reforma normativa o que se tendría que esperar una reglamentación, porque la reglamentación no va a poder apartarse demasiado de la norma, ¿no? Y Sebastián. Herr Freimuth? Oh, we'll try to answer that. I hope I got the question right. It's, well, we now have this German act, which is new, completely new. We don't have any similar mandatory obligations yet, but the act is will only be enforced from 2023 and onwards. In this still 1.5 years, our German BAFA, which is the public authority enforcing the law, shall publish guidelines on the law. It's in the law, it's not specific which topics the guidelines will cover, but we hope, and this is we already started a discussion process in this direction. There will be guidelines helping the companies to first assess the relevant risks in the different regions of the world and also categorize risks. So there will be help when gathering the information, as well as identifying the certain risks and also what you have to do. It's still a big problem what you have to do to have appropriate prevention measures or to appropriately assess the risk. And this is something we will have yet to see. There are expected to be some additional regulation when it comes to the tier 2 and onward suppliers, so suppliers of your suppliers, where you have no real contractual relationship with as a company. And we have also the approach of the European Union, which is estimated to publish a draft for European legislation in fall this year. So this European legislation, which is aimed at harmonizing different national legislation on this topic in the EU, could pose an opportunity to get some more certainty, to eliminate some vagueness which is coming with the German Act. But ultimately, we have to see how the BAFA will enact or enforce the law and this act and the obligations. And possibly we have to see what judges say on the first cases which go before court,
this will probably mean the company will receive a fine because of the BAFA's interpretation, and will address this at the court, saying, no, we did the things which we were obliged to do. So these court rulings might give some guidance, but this is far, far into the future, because these court rulings would, let's say, estimate, even if a case is brought early on after the enforcement, the entry into force of the act, it might take at least until the end of the year 2023 from first instance of a court to give a ruling. And the first instance of a court's ruling is not a final ruling, because there is a means of an appeal, at least one in Germany, which could also take another couple months or years even, because of the complexity of a new act. Judges have also to look into it and identify what are the real obligations in this specific case. So right now, there are a lot of open questions, which at first the BAFA could answer some. Additional regulations which could come. We are not yet certain if this additional regulation will come, which was also due to our change of national government. We have elections in fall. We have to see what the new government will do, which will put on their agenda, and also to see how the European Union is going to deal with all these issues. What this means for the supply chains, I believe at first you have to look more into your supply chains at every part as a company. But on the other hand, I believe because of the complexity and because there are no similar standards yet, there will be some leniency when it comes to enforcement, to actually establish best practices and to settle on these best practices. So I believe it's a development process which is yet to start, and which will only start in 2023 at the earliest. Unfortunately, I cannot give you any better answers. Another thing is still open if a law or the national law in Peru could actually set standards which are recognized by the German Act, and therefore there might still the possibility in enforcing the German Act to say Peru has similar standards as Germany with the German Act, and therefore there is no real risk of infringement in the supply chains which are in Peru. So this might be a possibility, but we have yet to see. This is something for the BAFA to answer, and ultimately for the courts in their ruling. So yeah, this is the somewhat positive perspective of this whole thing. I hope I could answer this question to some degree. Thanks. Muchas gracias, Sebastián. De hecho, queda muy claro en las discusiones que ha tenido los principios rectores sobre empresas y derechos humanos llevaban a que también se esté planteando, se planteó, ¿no?, realmente la formulación de un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos, un tema que quedó finalmente todavía en evaluación, ¿no? El año pasado se quiso aprobar, pero finalmente se acordó seguir evaluando el tema, ¿no? Entonces, y es precisamente por las implicancias que puede tener en la práctica, ¿no? En el Perú, la propuesta normativa tiene como perspectiva de hacer un planteamiento para el 2025, ¿no? Entre 2023 y 2025 hacer un planteamiento. Eso nos pone pues en un reto claro en la implementación de una política pública que, como dije al inicio, en Perú es muy retadora por los altísimos niveles de informalidad empresarial que hay, ¿no? O sea, no solamente es un fuerte componente de micro, pequeñas empresas, sino muy alto grado de informalidad. Entonces, un reto mayor para los países como Perú, esperanzador cuando uno ve casos y conoce casos como el de Merck, donde de manera autorregulatoria, y la cual, a decir verdad, es la mejor forma como poder implementar estas buenas prácticas que vienen pues desde la mano de la convicción, ¿no?, que es lo que creemos cuando se habla sobre empresas y derechos humanos. Yo diría, y para estar acorde a los tiempos, te cedo el uso de la palabra para poder cerrar la sesión. Diría yo de que estamos justo en tiempo y estoy, la verdad, encantada y muy agradecida de poder haber contado con tan excelentes expositores. Angie, tus palabras finales, por favor.
Perdón, Vanessa. Ahí está. Yo de verdad pensé que tú lo ibas a decir. No, me queda nada más que agradecer. Yo creo que fue interesante. Hemos visto lo complejo que es esta discusión, lo importante que es y lo mucho que podemos hacer en conjunto acá, ¿no? Cuánto similar aquí encontramos entre Perú y Alemania. Y como ya dije una vez, hay que avanzar en eso, contar con los aliados, algunos que nos acompañan acá también, ¿no? Involucrar al sector público en esta discusión. De verdad, un gusto también, embajador Enrique, muchas gracias por también acompañarnos hoy día. Eso, digamos, yo creo que como Cámara, como Instituto, como empresa, Vanessa, como también nuestra CONFIEP en Alemania, aquí tenemos partners para trabajar el tema y yo creo que es un punto de inicio, ¿no? Para seguir en esa tarea. Muchísimas gracias. Yo Sí, quería, Enrique. Ceci, solamente quería yo agradecer a ustedes la oportunidad que se me ha dado, pero sobre todo también agradecer a la Embajada de la República de Alemania en el Perú. Sé que el embajador está ausente, así que mi saludo especial al señor Stefan Widermann, encargado de negocios. Y como siempre, pues creo que ha sido un tema muy importante y creo que el esfuerzo conjunto es lo que nos puede llevar a algún resultado positivo. Muchísimas gracias nuevamente, felicidades a los expositores y por supuesto a Cecilia, que con el esfuerzo de IPEDHU ha logrado que esta sea una exitosa segunda reunión de IPEDHU. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias a la Cámara, muy Hasta amables. luego. Yeah. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Thank you very much for the opportunity to speak. Gracias, Sebastián, muy amable. Excelente la traducción, Silvana, gracias.